¿Cómo están todos? Un saludo, un abrazo en el nombre de Jesús. Qué bueno poder reencontrarnos una semana más. Oramos para que Dios bendiga a su vida, a su familia, que Dios respalde su ministerio. Que la bendición del Señor esté siempre sobre ustedes y que les bendiga y que puedan ver conquistar todas las promesas que Él ha hablado para ti. El tema para esta semana se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17. San Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 17. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. El tema para esta semana es: el servicio es la marca de un siervo de Dios. El servicio es la marca de un siervo de Dios. Un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo, se reconoce por su actitud, por su corazón de servicio. Esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como leímos hace un momento, Jesús sabía que estaba muy próxima su crucifixión. Jesús sabía que le quedaban pocos días para estar con sus discípulos. Después de ese tiempo, Él iba a regresar al Padre, Él iba a volver a su lugar de honor allá en el cielo y sus discípulos ya no le verían más aquí en la tierra. Entonces, él está consciente de que le queda poco tiempo para estar con sus discípulos y él intencionalmente, de una manera bien pensada, él les da la enseñanza que hoy vamos a estudiar. Él quiere transmitirnos a nosotros de manera contundente cuál debe ser la naturaleza o la marca de aquellos que le siguen. ¿Cómo deben de ser sus discípulos, los seguidores de Jesús? La marca, la señal debe ser la humildad y el servicio. Que el Espíritu Santo nos dé revelación para poder seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Salvador. Esta enseñanza es
muy importante si realmente somos discípulos de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a meditar está en versículo 3 al versículo 8. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo primero que hay que destacar es que debemos de tener un nuevo entendimiento sobre lo que significa ser grande. ¿Qué significa ser grande? ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué significa tener autoridad? Pedro, cuando Jesús llegó para lavarle los pies, le hace una pregunta: ¿tú me lavas los pies? Pedro no podía dar crédito a lo que estaba pasando. Su mente humana estaba en shock. O sea, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? Tenemos que entender que la cultura de ese tiempo señalaba que la tarea de lavar los pies a los que llegaban a una casa le correspondía al criado de más baja categoría. Lavar los pies a los que llegaran, a nuestros visitantes, era un trabajo que lo hacía el criado que estaba en lo más bajo de la escala. Ahora sí que era el más bajo de todos. Lavar los pies no solo era una tarea. Lavar los pies ponía una marca sobre la vida de quien lo hacía, y es importante que entienda eso. Alguien que lavaba los pies de los demás le ponía una marca a su vida. Estás por debajo, eres el menor de todos, eres el menos importante. Esa era la marca. ¿Sí? Hacer esa tarea estaba diciéndole a los demás, sin palabras: yo soy el más insignificante, yo soy el menos importante. Yo soy el de más baja categoría. Por eso, ninguno de los 12 discípulos quiso hacer esa tarea. O sea, todos sabían que era necesario lavarle los pies a los demás, pero también sabían que el que lo hiciera se iba a poner esa marca, ¿verdad? Tú eres el más bajo, el de más baja categoría, el de más bajo rango. Tú eres el último en toda la escala, ¿verdad? Tú eres el menor de todo. Entonces, el punto es que nadie quería ser el menor de todo, ¿verdad? Todo el mundo quería ser el primero. Todo el mundo quería ser el primero. Como dice un dicho popular, dice, hay muchos generales, pero pocos soldados rasos, ¿verdad? Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere estar arriba. El ego del ser humano impide que uno tenga una actitud de servicio. O sea, los 12 discípulos, ni uno de ellos hizo eso que era algo fundamental en su cultura. Para nosotros ahorita lavar los pies no tiene una importancia, ¿verdad? Pero en la antigüedad, en la cultura judía de ese tiempo, era sumamente importante. Entonces, todos se sentían incómodos de estar con sus pies ahí sin lavar por la cultura, vaya. Pero nadie dijo: yo lo voy a hacer, yo me ofrezco para este servicio. Nadie quería ser catalogado como el menor de todos. Nadie quería ser visto como el de más baja categoría. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a ser importantes,
queremos ser grandes, queremos ser exitosos. O sea, ese es el anhelo del corazón del ser humano en general. Si queremos estar por encima, queremos estar en los lugares de importancia. En San Marcos 9, 33 y 34, la Nueva Traducción Viviente dice: después de llegar a Capernaum, se instalaron en una casa. Está hablando de los discípulos. Jesús le preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Escuche eso, entre los discípulos, estoy hablando de los discípulos, venían discutiendo en el camino. Y el punto es que quién era el jefe, quién era bueno, sabían que Jesús era el más importante, quién era el segundo de a bordo, quién era el segundo de más autoridad, quién era el que ocupaba lugar de privilegio, quién era el que estaba ahí en la cima. O sea, aún los 12 discípulos aspiraban a eso. Y ellos venían peleándose realmente, literalmente venían peleándose. ¿Quién de ellos era el más importante? Por eso cuando Jesús le dice, ¿qué venían conversando? No le quisieron decir, se apenaron. No querían que Jesús supiera que estaban discutiendo quién de ellos era el más importante. En Marcos capítulo 10, 35 al 37, en la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, le preguntó él. Y ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ellos están muy interesados en ocupar los lugares de importancia. Ustedes saben que el próximo año va a haber elecciones y ya se está preparando todos los que van a jugar por la presidencia de México. Aquí le llaman las corcholatas, los que se destapan, ¿verdad? Las corcholatas. Y bueno, todo mundo quiere destacar, todo mundo quiere figurar, todo mundo sueña, aspira con ocupar ese cargo que es el más alto en autoridad de la nación. Entonces, nuestra naturaleza humana es así. Queremos ocupar los lugares de privilegio, queremos estar arriba, en la cima del éxito. Por lo tanto, hacer tareas insignificantes, en este caso para ellos era lavar los pies, es humillante y vergonzoso. Nadie quiere servir a los demás. O sea, nadie quiere que digan, mira, ese es un criado, mira, ese es él es el servidor de todo. Oye, o sea, nadie quiere. Entonces dice, no, yo no lo hago, que lo haga otro, yo lo hago otro. Eso no me corresponde, eso no es para mí. Y entonces todo mundo se echó la pelotita, pero por esa razón, no tanto por lavar los pies, sino por lo que significaba que iban a ser el menor de todos. Este concepto de grandeza, de estar arriba, de mandar, de gobernar, de ser servido, causa mucho daño en nuestra sociedad. Ese concepto de grandeza en el matrimonio causa dolor en el matrimonio. Si el esposo se cree el jefe, el dueño, el mero mero de la casa, va a ver a su esposa, a sus hijos como sirvientes, como criados, como gente que tiene que atenderlo. Pero ahora con el movimiento feminista, ¿no? Ahora las mujeres están empoderadas, oye, quieren ser las buenas, las que manden, las que llevan la batuta. Entonces hay una batalla. La familia sufre por causa de ese concepto de grandeza. Todos quieren ser lo más importante.
en la iglesia aún puede pasar eso también. Pues lo acabamos de ver en los discípulos que venían peleándose, quién era el más importante. En el trabajo, bueno, ahí en el lugar de trabajo donde tú estás también, ¿verdad? Hay pleitos de, no, eso no, que lo haga fulano, no, eso no, a eso no me corresponde. Y nadie quiere ser el servidor de los demás. Todos quieren estar en una posición de jefatura, de liderazgo, de autoridad, y que otros le obedezcan, pero ellos no tengan que obedecer a los demás. La mayoría lucha por el poder. Hay una lucha por el poder, como le dije, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Hay una lucha por el poder, por querer estar en la cima, porque otros nos sirvan a nosotros. Lucas 22, 24 al 25, voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, entre los paganos, o sea, los que no son creyentes, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. La Nueva Traducción Viviente dice, Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Ese es el concepto, ¿verdad? Todo mundo quiere estar arriba para dar órdenes, para mandar, para que otros hagan lo que él diga, ¿verdad? Y quieren que encima de que se están, como dice, lo están tratando, se están imponiendo, lo están tratando con tiranía, lo están tratando con prepotencia y encima quieren que les llamen amigos del pueblo, benefactores del pueblo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de grandeza del mundo, de la sociedad. El significado de grandeza, de ser importante, de estar en autoridad en el reino de Dios es totalmente opuesto al concepto del mundo. Y ahí es donde Jesús quería llevarnos. Quiere que entienda lo que significa grandeza para el ser humano, para la sociedad. Es diferente. El significado de grandeza en el reino de Dios es totalmente distinto. Como discípulos de Cristo no podemos confundir. No podemos querer llevar el concepto de grandeza del mundo al reino de Dios. Son antagónicos, no tienen nada que ver, no se parecen en nada. El concepto de grandeza del mundo es totalmente diferente, totalmente opuesto al concepto de grandeza del reino de Dios. En el reino de Dios, el mayor, el que está arriba, el más importante, es el que sirve a los que están abajo. San Juan 13, del 12 al 15. Dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, que son títulos de autoridad, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lucas 22, 26 al 27. Nueva Traducción Viviente. Pero entre ustedes será diferente, hablando del concepto de grandeza. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, en el reino de Dios, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces el concepto de grandeza en el reino de Dios es diferente. El más grande
es el que sirve a los demás. El líder es el que atiende las necesidades de los que están abajo. El que está en la posición de autoridad es el encargado de atender, de suplir la necesidad de los que están bajo su autoridad. Entonces, este es un concepto sorprendente y revolucionario. O sea, por eso Pedro no podía dar crédito, ¿no? Pedro no pudo entender cuando Jesús se acercó con su toalla y su palangana de agua para lavarle los pies. Pedro estaba así como, no es posible, o sea, tú me vas a lavar los pies, espérate, ¿qué está pasando acá? Esto no es lo que yo aprendí, este no es lo que yo entiendo de grandeza, ¿no? Como el maestro y el Señor, como el líder, como el más importante, cómo es el que está en autoridad va a humillarse para servirme. Eso no se hacía en el mundo. Pero más tarde, a través del ejemplo que vio en Jesús, Pedro pudo tener un corazón humilde y pudo servir así como lo hizo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En este pasaje, en esta carta, el apóstol ya es un hombre anciano. Él está aconsejando a los líderes de las iglesias. Escuchen lo que le dice este anciano a los líderes de las iglesias. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. 1 Pedro 5, 2 y 3. Del mismo dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas le pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Fíjense qué tremendas palabras, qué tremendo consejo. Le dice, quiero recordarle a los líderes, ustedes no están para mandar. Ustedes no están para que se sienten y les sirvan. Ustedes no están para recibir los aplausos o los honores o la reverencia de la gente. Dice, ahí están para cuidar, para atender, para estar pendientes, para servir a la necesidad de su pueblo. Dice, nuestra actitud de líderes es el servicio. Tenemos que tener un corazón humilde para atender la necesidad de las personas a nuestro cargo. Entonces Pedro, el día que le lavaron los pies no lo entendió. Más tarde, como le dijo Jesús, lo entendió y lo puso en práctica y se lo enseñó a los pastores de las iglesias de aquel entonces. Entonces tenemos que entender lo que significa la grandeza. En el reino de Dios la grandeza es que tú y yo tengamos un corazón humilde, dispuestos a servir. No que nos sirvan, a nosotros a servir. Nosotros a atender las necesidades de nuestra gente. Nosotros a estar pendiente de cómo podemos ayudar a las personas. No para señorearnos, no para tratarlos con prepotencia, sino para atender sus necesidades. En el reino de Dios, el mayor está comisionado para servir a los que están bajo su autoridad. El segundo concepto que debemos de entender está en el versículo 12 al versículo 17 de San Juan capítulo 13, 12. Dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor
del que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Como discípulos de Jesús, somos llamados a servir a los demás, a imitar su ejemplo. Él fue muy claro. Después que les enseñó que la verdadera grandeza es servir, hacerse el menor, ponerse por debajo de los demás para atender sus necesidades. Esa es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Entonces él le dijo, bueno, ahora quiero que ustedes sigan mi ejemplo. Quiero que ustedes se hagan los menores, se pongan debajo para atender la necesidad de los que están bajo su cuidado. El ego, el orgullo y la vanagloria no son compatibles con un verdadero discípulo de Cristo. Una persona orgullosa, una persona que se vanagloría, una persona presumida, no es un verdadero discípulo de Cristo. No está siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo es el Maestro y el Señor, y su vida nos dejó un ejemplo de humildad y servicio para que cada uno de nosotros lo imite. Él lo dijo. Ya se los he mostrado. Ustedes tienen que seguir mi ejemplo. En Mateo 20, del 26 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Son fuertes esas palabras, ¿verdad? ¿Quieres ser el líder? Entonces tienes que servir a los demás. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser esclavo. Tienes que atender las necesidades. Tienes que buscar ayudar, buscar suplir las cosas que necesitan los que están bajo tu autoridad. Entonces, él dice, ejemplo les he dado, les he puesto un modelo, les he dado un patrón que deben seguir, un patrón que deben imitar. Ese es el ejemplo. Y él nos está diciendo lo mismo, que el concepto de grandeza en el reino de Dios es que somos llamados para servir a los que Dios nos pone bajo nuestro cuidado. El verdadero liderazgo es servir. Para eso se necesita humildad de corazón. Una persona orgullosa, una persona llena de presunción, no podrá servir a los que están bajo su cuidado. ¿Puedes imaginar los cambios que ocurrirían en tu matrimonio si tienes una actitud de servicio hacia tu cónyuge? Pregúntate eso. Si tú tomaras una decisión de decir, bueno, quiere decir que yo como esposo, Dios me ha puesto por cabeza. Nosotros conversamos en cabeza, soy el que manda, soy el jefe, soy el que lleva los pantalones. Pero ahora que entiendes el concepto de grandeza, si Dios me ha puesto como cabeza, quiere decir que tengo que servir a mi esposa. ¿Imaginas qué cambios habría que cuando llegues le digas, hola esposa, ya regresé del trabajo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Piensa eso. ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué haría que le hagas esa pregunta? Que tú voluntariamente le digas, esposa, ¿hay alguna necesidad en la que quieres que yo te apoye? ¿Hay algo que necesites que yo haga por ti? Creo que algunas de ellas se van a desmayar cuando tú le digas, se van a desmayar pensando que están soñando o pensando que enloqueciste, ¿no? ¿Qué hambriente habría en tu familia si llegas a tener un corazón de servidor? ¿Qué pasaría en tu familia si se dan cuenta que tú buscas servirlos, que tú como el mayor buscas servirlos a ellos? Quizá te estés preguntando en ese momento, ¿no se aprovecharán o abusarán de mí si tengo un corazón humilde y de servicio? Quizá eso es lo que te diciendo. Oye, ¿y si se aprovechan?
Y si cuando vean que yo soy un servidor, abusan de mi corazón de servidor. La verdad es que no sé cómo reaccionen las personas. No lo sé. Puede ser que algunos reaccionen con alegría, puede ser que algunos se pongan felices, puede ser que otros se burlen, no lo sé. Pero Dios, a quien estamos imitando, se agradará de ti y te pondrá en lugares de honra. O sea, recuerda que al adoptar una actitud de servicio, no buscamos el halago de la gente, no buscamos el aplauso de la gente, sino estamos siguiendo el modelo que nos dejó Jesús. Señor, yo lo hago porque tú me dijiste que yo lo haga. Yo sigo el ejemplo que tú me dejaste. Yo hago lo que tú me mandaste. Yo sirvo porque tú eres un servidor. Entonces, cuando tú lo haces, Dios te va a recompensar. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente dice así: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos, tanto ancianos como jóvenes, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. O sea, tanto los ancianos deben servir a los jóvenes, los líderes son los ancianos, como los jóvenes deben de servir a los líderes. Porque, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¡Wow! Esa es una promesa de Dios. Entonces, cuando tú piensas, no se aprovecharán de mí, no lo sé, no puedo asegurarte que no se aprovechen de ti. Lo que sí te puedo asegurar, porque la palabra lo dice, que si tú te humillas siguiendo el ejemplo de Jesús, en su debido tiempo, Dios te exaltará a un lugar de honor. Dios te va a recompensar. Dios te va a posicionar en un lugar de privilegio. Porque como dice la palabra, Dios se opone a los orgullosos. Dios derriba a los orgullosos, pero levantará, le dará gracia a los que son humildes. Entonces Dios te recompensará. Dice, si sabes esto, le dice Jesús a sus discípulos, bienaventurados serán si lo haces. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, afortunado o dichoso. Dichoso. Son los resultados de ser humilde y servir a los demás. Ser humilde y servir a los demás, no piense que va a acarrear burla, vergüenza, menosprecio. No. La verdadera grandeza es saber que mi vida es útil, que puedo ayudar a los demás. La verdadera grandeza es que yo impulse a que otros suban. Es que mi vida bendiga a otras personas. Causa felicidad saber que nuestra vida hace la diferencia en la vida de otros. Que cuando llegue al final de nuestros días diga, wow, lo que me alegra es que yo serví a la gente y puedo ver a tal persona ahora, mira dónde está. Yo serví a tal persona, mira, yo ayudé a tal persona, yo apoyé a tal persona, yo animé a tal persona, yo atendí a tal persona. Mira ahora qué alegría verlos, cómo están, dónde están, cómo su vida es bendecida, cómo su vida es prosperada. O sea, saber que estamos dejando un legado, que vamos a ser recordados por eso, que cuando el día de nuestro funeral va a haber gente que diga, yo le agradezco mucho a tal persona porque me ayudó, porque en un momento difícil ahí estuvo, porque cuando sentí que no podía más, me fortaleció, me ayudó, porque en un momento de crisis estuvo a mi lado y me consoló. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Y estamos dejando un modelo a seguir para que otros puedan imitar y ser también servidores. Entonces, la pregunta que el Espíritu Santo nos hace para terminar esta enseñanza: ¿estaremos
dispuestos a ser humildes de corazón o nos aferraremos al orgullo? Que tú digas, no, yo no voy a servir a nadie, no se lo merece, no tengo por qué hacer eso. Eso puede ser tu reacción. Si esa es tu reacción, es tu decisión. O estarás dispuesto a ser humilde de corazón y servir a los demás. La segunda pregunta es, ¿buscaremos la grandeza a través de servir a los demás? ¿O queremos estar arriba para que otros nos sirvan? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estar arriba para que otros te sirvan? ¿O buscar la grandeza a través de servir a los demás? Que Dios nos dé un corazón humilde y servicial como el de Jesús. Esa es nuestra oración. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Entendemos que el concepto de grandeza es totalmente opuesto en tu reino que lo que hay en nuestra cultura. Perdónanos porque muchas veces no hemos seguido el ejemplo de Jesús, no hemos servido, no hemos estado dispuestos a ser el menor, a estar abajo para ayudar a otros. Perdónanos, perdónanos, quita el orgullo, quita la vanagloria, el ego de nuestro corazón. Haznos, danos un corazón como el de Jesús, manso y humilde, un corazón que busque servir a aquellos que tú pongas bajo nuestro cuidado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser un ejemplo, un testimonio vivo, a imitar el modelo que Jesús nos dejó, porque Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Que esa sea nuestra meta cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esa es la palabra de Dios. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Que nos debe hacer reflexionar y que debe impulsar cambios. ¿Qué pasaría en tu matrimonio si adoptas una actitud de servicio? Piénsalo. ¿Cómo impactarías la vida de tus hijos si adoptas una actitud de servicio? Ok. Esta semana es la pesca milagrosa acá en la iglesia, 11:30 de la mañana, 6 de la tarde. Traigan sus invitados, procure pasar por ellos, asegúrese de que puedan estar aquí para escuchar la palabra. Va a haber un tiempo especial para orar, para ministrar, para declarar la sanidad, para declarar el milagro en la vida de ellos. Así que este domingo, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, tendremos la pesca milagrosa. Hoy, este martes, fue la última semana de capacitación. Ya el próximo martes no tendremos capacitación los martes, hasta nuevo aviso, cuando empecemos el tercer desafío del año. Entonces vamos a tener un periodo de descanso para poder recuperar nuestra energía, nuestro enfoque y estar listo para la tercera carrera del año para alcanzar a los que todavía no conocen a Jesús. Así que ese es lo que queremos compartir y seguimos adelante. Dios le bendiga. Le mando un abrazo grande, grande a usted y a su familia. Cuídese, Dios les guarde.